un segundo. Este, Vamos a estar hablando, como siempre lo hacemos en este tiempo de oración, dedicamos como la primera media hora para aprender sobre la oración, para ser instruidos sobre la oración y luego pues vamos a tener un tiempo de practicar, como siempre lo hacemos, de tener un tiempo de oración en el que les voy a dar un espacio para que ustedes oren y luego voy a orar al final yo por cada uno de ustedes y sus peticiones. La colección o la serie de enseñanzas que quiero traer para todos nosotros durante las próximas semanas, como les dije, probablemente 4 semanas, pero si nos toma un poquito más de tiempo no pasa nada. La he titulado las dimensiones de la oración o las 4 dimensiones de la oración. Muy importante, sobre todo quienes puedan tomar nota, pues para que tengan esto allí con ustedes y lo puedan repasar. Em, Sin duda, si hablamos de oración y entendiendo la oración como un portal a la vida con Dios, finalmente la oración es un portal, es una puerta de acceso a la vida con Dios. Hoy en día, creo más que nunca, estamos enfrentando mucha competencia, si se quiere, para captar nuestra atención y captar nuestro tiempo de oración, para robarle a nuestro tiempo de oración. Hay por lo menos 6 cosas que a mí se me ocurren que atentan contra nuestra vida de oración. El primero, sin duda alguna, son los teléfonos inteligentes. Eh, yo pues conocí al Señor en el año de 1997, mucho antes del smartphone, mucho antes de las redes sociales y del Internet masivo como lo conocemos hoy. Y sin duda alguna, hoy los teléfonos inteligentes roban nuestra atención, ¿no? Yo no sé cuándo fue la última vez que alguno de ustedes estuvo en algún lugar sin un teléfono inteligente, pero piensen cómo cambia nuestra vida en un semáforo en rojo, en una fila de banco, en un aeropuerto esperando un vuelo, en la peluquería o en la barbería esperando que nos atiendan. O sea, todo el tiempo llenamos los espacios en blanco con nuestros teléfonos inteligentes y ya no, ni siquiera esos tiempos que en otros tiempos, en otras épocas, se podrían utilizar como tiempos de comunión y de conexión con Dios, los estamos llenando en nuestra mente con imágenes y con ideas y con reels y con un montón de cosas. Entonces, el primero, los teléfonos inteligentes, el segundo, yo le llamo o se llama la economía de la atención, en inglés se llama the economy attention, y es porque realmente, aunque usted no lo sepa, hay una economía de la atención, o sea, son billones de dólares los que se mueven para capturar nuestra atención por medio de los medios sociales, la publicidad, las series, la televisión, los medios, las noticias, están robando, captando tu atención constantemente y quieren capturarla. Hay un síndrome que ya está diagnosticado, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero yo no sé si les ha pasado que ustedes tienen su celular en el bolsillo y ustedes perciben que vibró, pero no vibró, pero ustedes como que perciben que vibró y es como que ya se ha vuelto tanta la obsesión por el teléfono y por las notificaciones que cualquier roce, cualquier vibración, el cerebro te dice, me llamaron, me entró un mensaje y aunque no estabas en el celular, eso te lleva al celular, aunque no te escribió nadie, terminas otra vez haciendo scroll. Eso se llama the economy attention. Por supuesto, el dinero. Yo creo que el dinero y la necesidad de producir y la ambición por producir y por tener más lleva a muchas personas a no tener tiempo para orar, no tener tiempo para conversar con Dios y estar buscando constantemente producir dinero. La ocupación no como realmente, oye, estoy trabajando, sino la ocupación como esa epidemia de nuestros tiempos donde si no estás ocupado no eres importante. Esa idea de, oye, ¿qué tal semana tuviste? No, estuve súper ocupado, no tuve un minuto, ni siquiera tuve tiempo de almorzar. Eh, Como que se volvió popular decir estoy ocupado, tengo mucho que hacer y yo entiendo que una cosa es ser diligente y trabajador y ser personas activas y otra cosa es vivir ocupados. No se supone que estemos diseñados para vivir todo el tiempo ocupados. Mm, Pareciera redundar con algunos de los que yo dije, pero puse la ciencia y la tecnología también y estoy pensando también un poco como en todo este tema
la inteligencia artificial y lo que está pasando hoy en día, y yo no sé hasta qué punto la inteligencia artificial nos vaya a acercar más a Dios o nos vaya a alejar más de Él, pero creo que nos va a terminar alejando más que acercando, sobre todo que no solo de Dios, sino de nosotros mismos, ¿no? El otro día un amigo me decía ya en ChatGPT puede tener un resumen de un libro de la Biblia y con la calidad que su pastor no se la puede enseñar. Yo decía, bueno, pero se supone que está diseñado para eso, para que te metas y le preguntes a un robot y obtengas información cuando al final la vida de fe y las dinámicas comunitarias son mucho más profundas que eso, no sé. No sé si vamos a terminar yendo a los robots para que nos respondan lo que antes se supone que Dios está supuesto a respondernos, ¿no? ¿Hasta qué punto vamos a terminar pidiéndole consejería a un robot? O, bueno, ya se ve, ya hay gente que tiene conversaciones con robots porque les ayudan a manejar la ansiedad. Hay aplicaciones que ya tienes robots que hablan contigo, que te ayudan, que te escuchan. Entonces es complejo. Y el último sería el secularismo, que no es otra cosa que un mundo que hoy por hoy sí podemos decir que la huella cristiana está borrada del mundo y que de alguna manera estamos viviendo en tiempos netamente seculares. Entonces, nuevamente, para los que se acaban de unir, estamos en una nueva serie que le titulé Las dimensiones de la oración. Estaba solamente introduciendo 6 cosas que yo creo que nos roban la posibilidad de orar y son los teléfonos inteligentes, la economía de la atención, el dinero, la ocupación, la ciencia y la tecnología y el secularismo. Y quiero leerles entonces algunos versos y ver si podemos desarrollar por lo menos la primera de las 4 dimensiones de la oración. Son 4. Por eso les dije que esta serie probablemente van a ser 4 semanas, pero no sé si me alcance el tiempo y tengan que ser más. Lucas 5, del 15 al 16, dice lo siguiente. Sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a él multitudes para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. El 16 dice, él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. No sé si se dieron cuenta del contraste. Estoy Lucas 5, 15 y 16. A Jesús se volvía cada vez más famoso, cada vez venían más multitudes para escucharlo y para que lo sanara, pero él prefería retirarse a lugares solitarios para orar. Tus ocupaciones no deberían ser una excusa para que tengas tiempo para orar. En últimas es lo que de ese pasaje quería traer. Lucas 6:12, por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Mire eso, qué bonito. Jesús dice que se fue a la montaña a orar, o sea, fue intencional en ir a un lugar y tener un tiempo de oración. Y no solo eso, no fueron un par de minutos, pasó toda la noche en oración a Dios. Lucas 9, 28 al 29. Unos 8 días después de decir esto, Jesús, acompañado de Pedro, Juan y Santiago, subió a una montaña a orar otra vez. Mientras oraba, su rostro se transformó y su ropa se volvió blanca y radiante. Entonces aquí vemos 2 cosas. Otra vez Jesús, ya no solo, sino con alguien más, con unos discípulos, se va nuevamente a una montaña a orar. Fíjese que buscaba siempre como esos espacios de naturaleza separados, apartados de la vida diaria. eh, y orando su rostro se transformó y su ropa se volvió radiante, o sea que la oración transforma. La oración te transforma y te cambia. Y Lucas 11, 1 al 4, que es el texto que quiero desarrollar hoy. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo, cuando oren digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación. Ahorita vuelvo a ese pasaje. Ya les dije que la oración es un portal que me conecta con Dios y también es un medio por el cual nos comunicamos y tenemos relación con Dios. La oración es el medio por el cual nos comunicamos y tenemos comunión con Dios. Y es una práctica espiritual. Y me gusta mucho esa palabra práctica porque tú tienes y yo tengo que practicar la oración. La oración se practica. El problema es que no sacamos, una vez más, no sacamos tiempo para hacerlo porque esas 6 variables de las que hablé al principio y muchas más, pero esas 6 son tremendas. Entonces, 4 etapas de la oración, 4 dimensiones de la oración.
Esto lo aprendí hace, bueno, quizás hace mucho tiempo, pero se lo escuché hace unos años a uno de quien es uno de mis mentores, pero pues él no sabe que es mi mentor porque es muy famoso y no lo conozco, que es John Mark Comer, que lo he venido escuchando por los últimos años. Habla estas cuatro dimensiones de la oración y me pareció fantástico y hace mucho tiempo que escuché esta serie de él, dije algún día quiero enseñar eso también. Eh, esas cuatro dimensiones se las voy a dar hoy las cuatro, pero las vamos a desarrollar en las próximas semanas. La primera dimensión es hablarle a Dios. Oración es hablarle a Dios. Se las voy a anotar aquí en el chat. eh, Aunque no sé si están leyendo, pero no importa. Oración es hablarle a Dios, esa es la primera dimensión, es de la que vamos a hablar hoy. La segunda es oración es hablar con Dios. No es lo mismo. Piénselo por un instante. No es lo mismo hablarle a Dios que hablar con Dios. Y lo vamos a diferenciar, obviamente, hoy no, la otra semana. La tercera dimensión es escuchar a Dios. No sé si van como viendo, wow, esto va profundizando. La primera es hablarle a Dios. Mucha gente se queda en esa dimensión toda su vida. Su oración es hablarle a Dios, un monólogo, de aquí para allá. Luego, hablar con Dios, que es un poquito más profundo. Y la otra es escuchar a Dios, porque yo puedo hablar con mi esposa, pero no escucharlo. Yo puedo hablarle a mi esposa y no darle espacio para que hable. Yo puedo hablar con ella y que ella hable de vuelta, pero yo no la escucho. Y yo puedo escucharla, que ese es el tercer nivel de la oración o la tercera dimensión, escuchar a Dios. Pero el cuarto nivel, que para mí es no, no voy a decir el más importante porque esto no es un proceso progresivo en el que todos debemos llegar al cuarto y nunca más estar en los primeros, sino la oración siempre es estas cuatro cosas. Es estar con Dios. Entonces ahí se las puse en el chat. Cuatro dimensiones de la oración: hablarle a Dios, hablar con Dios, escuchar a Dios y estar con Dios. Vamos a desarrollar cada una de esas ideas, como les dije, en los próximos sábados. Hoy, entonces, en los 15 minutos que me quedan, porque yo le dedico media hora a esta enseñanza, quisiera desarrollar este primer punto que es hablarle a Dios. Y luego ya las semanas que vienen desarrollamos los otros tres puntos. ¿Les parece? Parece que sí les parece. Entonces dice así, Lucas 11 del 1 al 4 dice, un día estaba Jesús orando en cierto lugar, este fue el que les acabé de leer. Cuando terminó, dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús respondió con lo que se conoce como el Padre Nuestro, eh, Our Father en inglés, y The Lord's Prayer, también le llaman en inglés, la oración del Señor. Y de ahí viene, les leí la de Lucas, pero conecta con la de Mateo, también está en Mateo capítulo 6, un poquito más completa en Mateo capítulo 6 que en Lucas. De hecho, me voy a referir a ambas para sacar las cosas que les quisiera enseñar sobre el primer punto. Acuérdense que estamos hablando de hablarle a Dios, la oración como hablarle a Dios. Y quiero ser claro en algo de estas cuatro dimensiones. No hay una correcta o una incorrecta. La oración es las cuatro cosas. Las cuatro cosas hacen parte de la oración. Y normalmente todos nosotros empezamos por hablarle a Dios. El problema es que tenemos que en algún momento transicionar a las demás, del monólogo al diálogo y del diálogo a la presencia. ¿Sí? ¿Te das cuenta cómo la progresión del monólogo a la conversación, al diálogo, de la conversación a meditar en sus palabras y de meditar en sus palabras a estar en su presencia? ¿Cuándo fue la última vez que tu oración fue solo estar con Dios y no hablarle a Dios y pedirle cosas a Dios? Eso es importante porque eso es madurez. El cristiano que no madura se queda toda la vida en, Señor, dame, bendíceme, hazme, dame, quiero, y llega un punto donde hay que progresar, hay que avanzar. Entonces, cuatro cosas que yo veo en esta hora, en la respuesta de Jesús. Esto es más sobre la oración en general que sobre el primer punto, pero pues tiene que ver con hablarle a Dios. Y es,
La primera cosa es Dios es nuestro Padre. Lo primero que nos enseña Jesús, porque ¿qué le dijeron los discípulos? Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Quiero decirles algo, los discípulos sabían orar. De hecho, si algo sabían los judíos era orar. Ellos tenían muchas formas de orar. Lo que ellos le estaban diciendo es, queremos aprender a orar como tú oras. Queremos tener una vida de oración como la tuya. ¿Y por qué te digo esto? Porque a lo mejor tú dices, ay, Felipe, pero yo ya sé orar. Yo llevo 20 años de cristiano, yo ya oro. Ok, tengamos la humildad que tuvieron los discípulos, que siendo hombres que ya oraban, dijeron, ¿sabes qué, Señor? Enséñanos, porque el que tiene un corazón enseñable siempre va a aprender cosas nuevas. Entonces, lo primero que Jesús responde es, Padre nuestro. Entonces, lo primero que Jesús enseña es, Dios es nuestro Padre. Hablar con Dios, comunicarse con Dios, la oración es una conversación, es una relación con el Padre. Pero después dice la segunda cosa, que estás en el cielo. Y algunas de las traducciones más antiguas, aunque eso se tradujo como cielo y como en inglés heaven, podría traducirse también que estás en el aire, ¿sí? Padre nuestro que estás en el aire. Y yo creo que lo que Jesús estaba enseñando es que Dios está tan cerca como el aire que respiramos. O sea que ahorita te voy a hacer como estas cuatro cosas, el paradigma normal del ser humano o de la religión y lo que está enseñando Jesús, porque esto es disruptivo. Hoy lo leemos y decimos, ay, sí, yo ya lo he leído y ya lo entiendo, pero Jesús está enseñando, cuando ores vas a hablar con Dios, tu Padre, que está en el aire, que está tan cerca como el aire que respiras. Y número tres, la meta principal de la oración es disfrutar la compañía de nuestro Padre. Escucha eso. La meta principal de la oración es disfrutar la compañía de nuestro Padre. No es que nos responda, no es ganarnos la lotería, no es una máquina tragamonedas que yo la muevo en oración todas las mañanas a ver cuándo me da lo que le estoy pidiendo. La meta de la oración, aunque a través de la oración Él me provee, a través de la oración Él me bendice, aunque a través de la oración yo sí le puedo pedir, la meta principal no es pedir, es disfrutar su compañía. Es la cuarta dimensión, que es estar con Dios, que es la que vamos a hablar en la última semana. Dice, santificado sea tu nombre, ¿sí? Básicamente separado es tu nombre, o sea, esto tiene que ver con disfruto estar contigo, tu nombre está aparte de todas las demás cosas, no hay nada igual a ti. Y número cuatro, nuestras oraciones sí hacen la diferencia. Eso también lo está enseñando Jesús. ¿Cuándo? Cuando dice, venga tu reino. Si nuestra oración no hiciera la diferencia, Jesús no nos hubiera enseñado a orar, venga tu reino. Si el reino de Dios viniera sin necesidad de que nosotros oráramos, Jesús no nos hubiera enseñado a orar pidiendo porque venga su reino. Piensa en eso. ¿Por qué Jesús dijo, venga tu reino? Porque Él asume que el reino no está aquí. Si no, no te diría que ores, venga su reino. Si no, no te diría que ores, hágase su voluntad. Hay gente que piensa que la voluntad de Dios se va a hacer sí o sí. Hay cristianos que tienen ese pensamiento. No, no, Dios es soberano y lo que Dios quiera se va a hacer sí o sí. No, no funciona de esa manera. Dios sí es soberano, pero su voluntad se hace en cooperación con la voluntad del ser humano, porque Él nos dio libre albedrío y nos entregó también el gobierno de la creación. Se lo entregó a Adán. Entonces necesitamos trabajar juntos. Por eso Jesús dijo, cuando ores, dile, Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad. Entonces tu oración sí hace una diferencia. Entonces, cuatro cosas es que el paradigma tradicional es Dios es un dictador amargado. Jesús dice, no, Él es nuestro Padre. El segundo es, el paradigma dice, Dios está por allá lejos, en el espacio exterior, y Jesús dice, no, Él está tan cerca como el aire que respiras. La tercera cosa es que la religión y el paradigma tradicional nos dice, oro para obtener cosas de Dios, y Jesús te dice, no, oras para deleitarte en su presencia. Y la cuarta es, eh, al final lo que va a pasar, haga lo que haga, ore o no ore,
y Jesús te dice, no, la oración sí hace una diferencia. Entonces, eso es algo general sobre la oración. Ahora, ¿cómo orar? Y con esto termino. ¿Cómo orar? Em, y entonces tiene que ver con este primer punto del que hablé hoy y es hablarle a Dios. La primera parte de la oración, la primera dimensión de la oración es hablarle a Dios. Y es importante hablarle a Dios. Vuelvo y digo, no hay nada de malo en hablarle a Dios. De hecho, la oración inicia con una conversación en la que nosotros empezamos a hablarle a Dios. Generalmente nosotros somos los iniciadores de la conversación con Dios. ¿Por qué lo digo? Porque dice la Biblia que Jesús se apartó al monte para orar. Jesús se fue a una barca a orar. Jesús se fue a un lugar desierto a orar. O sea, fíjate que el que iniciaba las reuniones de oración era Jesús con su Padre. El Padre siempre está ahí, tan cerca como el aire que respiras, dijo Jesús, pero tú tienes que iniciar esa conversación, ¿sí? Tú tienes que sacar un tiempo y empezar esa conversación. Entonces, hay 6 herramientas que yo creo que nos pueden ayudar a hablarle a Dios. Por supuesto, más que las herramientas, pues hablarle a Dios no tiene explicación, o sea, no necesita explicación. Háblale a Dios como le hablas a cualquier persona, pero hay guías, hay herramientas. La primera es el Padre Nuestro. Es una oración que tú puedes usar para hablarle a Dios, ¿sí? No como una oración que repites sin sentido, pero las guías de oración no son malas. Yo siento que en algún momento hemos eh, eh, catalogado como nocivas y como malas las oraciones repetidas o leídas. Y yo creo que aunque la oración repetitiva no debe ser donde uno se quede, pueden ser un buen punto de partida. Si tú no tienes palabras para decirle a Dios, pues coge el Padre Nuestro, abre Mateo capítulo 6 y dile, Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No lo ores como yo lo oraba con mis amigos en el colegio cuando izábamos bandera, que era el que lo dijera más rápido, ¿no? Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, sino Padre nuestro, medita en eso, Padre, estás en el cielo, cógelo y léelo, santificado sea tu nombre. Y si tú lo haces entendiendo lo que estás diciendo, yo creo que eso es poderoso. Estás hablándole a Dios unas palabras poderosas, estás poniendo las palabras de Jesús en tu boca. Eso es poderoso. Lo segundo son los salmos. No sé si has leído el libro de los salmos, pero los salmos en última son oraciones. Y tú puedes orar los salmos. Tú puedes coger los salmos y orarlos. De hecho, es una práctica espiritual, es una disciplina espiritual orar los salmos. El tercero es la escritura en general. Tú puedes orar la escritura. O sea, puedes tomar fragmentos de la escritura y hablarlos, hablarle a Dios con esos fragmentos. La cuarta son las canciones. A veces uno dice, no sé qué cantar, pon música y siéntate en tu computador y canta. Creo que era San Agustín el que decía que cantar era orar 2 veces, ¿sí? Porque al final del día lo estás escuchando y lo estás diciendo. Entonces me parece muy bonito. Y por eso la música para mí es un súper aliado en mi tiempo de oración. La quinta, te dije que eran 6, pero son 5. La quinta son las aplicaciones. Hay aplicaciones como Glorify, hay aplicaciones como The Hollow App, hay muchas. No, yo no estoy casado con ninguna, eh, pero, pero hay mecanismos que te pueden ayudar a hablar con Dios. De nuevo, uno con el tiempo va madurando y se va independizando de esas herramientas y va generando su propia conversación con Dios. Pero yo mismo en ocasiones, aunque llevo muchos años de creyente, tengo etapas o momentos de mi vida espiritual donde me siento como seco, no sé si les pasa, como que uno dice, pero es que como que me siento como en un momento de sequía. Ok, en ese momento siempre es bueno como volver a las ayudas, volver a los recursos que me animan, que me impulsan, y entonces me meto en un plancito de 21 días de oración en The Bible App, o me meto en un plancito de una semana sobre la oración en The Bible Project, o me voy para Glorify o miro Right Now Media y me meto como en algo que sea como otra vez impulsarme porque somos seres complejos, tenemos emociones, tenemos altos y bajos. Entonces, hay herramientas que tú puedes usar para hablarle a Dios.
En últimas, lo que quería enseñarte hoy de la primera dimensión es, tienes que ser intencional en hablarle a Dios, porque mira lo que dice Lucas 11, 11:1, ¿sí? Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Entonces, ¿qué se necesita para que puedas conectar con Dios? Que tú, como un día cualquiera, como Jesús, vayas y saques un espacio para orar y hablar con Dios. Saques un lugar, saques un tiempo y un lugar. Sea intencional para hablarle a Dios. Vamos a ir progresando en las siguientes semanas, como les dije, en lo que significa eh, cada una de estas variables y cuáles son las diferencias de hablarle a Dios, a hablar con Dios, a escuchar a Dios y a estar con Dios. Pero quería enseñarles hoy entonces esta primera dimensión. Déjenme parar mi grabación.